Bueno, dos temáticas que tienen especial importancia por la situación que vive el país en este momento. Una de ellas es la temática de la prevención social de la violencia y del delito. Bueno, tenemos que hay las delegaciones, los gobiernos delegacionales, que son los gobiernos locales en la Ciudad de México, establecen programas, establecen estrategias en materia de prevención del delito, pero tenemos que hay opacidad en esos programas, no sabemos cómo se están llevando a cabo, no sabemos cómo se evalúan. Ese fue uno de los problemas que quisimos atender. El otro problema fue la situación de la atención y tratamiento de personas usuarias de sustancias psicoactivas. Otro problema de especial relevancia para los jóvenes, y que igual las delegaciones están obligadas por ley a establecer varias actividades, pero que pues muchas de ellas, lo que nosotros nos dimos cuenta es que no las hacen mal, y en general existe un área de opacidad y de cerrazón por parte de las autoridades delegacionales para hacer una política de tratamiento y atención a los consumidores de sustancias psicoactivas que sea inclusiva, ¿no? Que sea transparente. Estos dos fueron los problemas que nosotros decidimos atender. En el tema de atención al consumo de sustancias, nosotros dimos pasos muy importantes, puesto que el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones no da un seguimiento puntual, o al menos no hace transparente las evaluaciones sobre el cumplimiento de las delegaciones en cuanto a sus obligaciones al respecto. Entonces nosotros, a través de un diagnóstico, a través de solicitudes de información, lo que hicimos es tener un panorama de qué es lo que están haciendo las delegaciones, qué es lo que falta por hacer y cómo lo queremos hacer. De hecho, establecimos unas mesas de trabajo con el IAPA, que es justamente lo que nosotros obtuvimos, lo que ellos tienen, para saber dónde están esos focos rojos de incumplimiento y para saber dónde podemos empezar a trabajar con mayor énfasis. Otro de los logros de este proceso fue el establecimiento de una red de organizaciones civiles, que son organizaciones que tienen mucho la perspectiva de vigilar el derecho de los usuarios consumidores, ¿no? Es como la base de toda política, tiene que ser el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas consumidoras, y en esta cuestión que no se criminalice a las personas, ¿no? Sino que el gobierno está obligado a ofrecerle alternativas para el tratamiento, para la atención a estas personas, pero pues con esa perspectiva de pleno ejercicio de sus derechos. Comunicación, redes sociales virtuales, donde comenzamos a visibilizar justamente esta cuestión, ¿no? Para empezar, las personas consumidoras en la Ciudad de México cuentan con derechos que deben ser ejercidos plenamente, y los gobiernos delegacionales cuentan con obligaciones para atender a estas personas, y pues estas personas tienen la capacidad de exigir esos derechos, ¿no? De exigir buenos servicios de atención y de tratamiento en caso de que así lo deseen. Entonces la campaña en redes sociales va orientada hacia ese sentido, ¿no? Justamente también evidenciar a las delegaciones que no están cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Que eso nos parece muy importante. Tenemos ya, con este panorama que armamos, pues tenemos justamente ya datos sobre los incumplimientos, sobre quiénes están cumpliendo y cómo lo están haciendo, y eso nos va a permitir justamente pues comenzar a trabajar en ello. Tenemos ahorita la ventaja de que fueron cambios de administraciones, entonces estamos sentándonos ya con las nuevas administraciones, con los nuevos gobiernos delegacionales, pues para saber cómo está su cumplimiento y cuáles son las rutas que podríamos seguir para que se cumpla efectivamente con las obligaciones que establece la ley. Y en el tema de prevención social de la violencia y el delito, nos encontramos con que las delegaciones no estaban cumpliendo con su trabajo, pero pues no era tanto cuestión de las delegaciones. Tenemos que hay una ley de prevención social de la violencia para el DF. Lo que pasa es de que esta ley no está funcionando plenamente. Aunque ya tiene un año de su publicación, el gobierno del Distrito Federal no ha sacado un reglamento, no ha integrado un consejo preventivo, no hay un programa preventivo, entonces no se está llevando a cabo los lineamientos de la ley. No se están llevando a cabo los lineamientos de la ley, pues las delegaciones no están cumpliendo con ello, porque no hay un marco regulatorio, no hay un reglamento, no hay un consejo para que se pueda llevar a cabo plenamente todas las cuestiones que la ley les indica. Entonces ahí se reorientó la estrategia, y pues estamos ahora trabajando con organizaciones civiles justamente para visibilizar el incumplimiento del Distrito Federal en el programa. También estamos andando una estrategia de
de comunicación en redes sociales, con infografías, para visibilizar que justamente que el gobierno del Distrito Federal no ha cumplido con estas cuestiones y que ahorita estamos con la discusión del paquete presupuestal del año que viene. Pues creemos que ahí viene, justamente es una oportunidad de la sociedad civil para presionar y que el gobierno del Distrito Federal cumpla con sus obligaciones y que lo haga de manera inclusiva, que las organizaciones de la sociedad civil podamos intervenir en el programa de prevención que queremos y que necesitamos para la ciudad. En el tema de atención al consumo de sustancias, aún nos falta fortalecer esa red. Tenemos que llegar al público, a ese público de personas jóvenes, personas consumidoras, para que conozcan sus derechos y para que los exijan, sobre todo. Nos hace falta consolidar esa red, nos hace falta, los tiempos del proceso de acceso a la información pues son un poco lentos, entonces nos hace falta hacer un análisis más profundo que nos permita tener un panorama más amplio, justamente como para allá va la colaboración con el IAPA, para saber qué se está haciendo y qué nos falta por hacer. Entonces nos falta consolidar esa cuestión, nos falta crecer también la red para incluir otras perspectivas, para incluir otro tipo de organizaciones y justamente empezar a trabajar en esos focos rojos que nosotros detectamos, ¿no? De delegaciones que no están haciendo nada al respecto y pues obviamente tienen problemas muy evidentes del uso de sustancias, ¿no? Y en cuanto al tema de prevención social de la violencia, pues lo que nos hace falta, justamente no se puede hablar de una política plena hasta que el gobierno del Estado federal no cumpla con sus obligaciones. Entonces lo que nos hace falta ahí es consolidar esa red de organizaciones civiles que vamos a presionar al gobierno del Estado federal para que cumpla con sus obligaciones y a partir de eso pues que se empiece a realizar esta política de prevención del delito que necesitamos. Fue una experiencia muy gratificante, nos enseñó a todo el equipo cómo tratar con las autoridades, cómo investigar sobre un tema. Tienes que ser experto, si te vas a sentar con organizaciones civiles o con distintos actores, tienes que saber de lo que estás hablando, tienes que saber muy puntualmente qué es lo que quieres. Y tienes que aprender también a negociar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere tu organización y qué les puedes tú ofrecer a las demás organizaciones y en general a los demás actores, a los actores gubernamentales? Nos enseñó mucho también el trabajo en equipo, el trabajo coordinado para objetivos específicos, conocer a la comunidad, conocer cómo están participando, cómo se mueven las delegaciones sobre todo, qué está pasando ahí en los gobiernos locales, cómo participan las personas en esos gobiernos, cómo se toman las decisiones y cuáles son los espacios donde la sociedad civil organizada podemos y debemos participar para lograr mejores políticas delegacionales.